Nadie jamás se atrevería a pronunciar sus nombres en la misma frase. En Susa, entre columnas de ónix y pórticos bordados en oro, el amor era un privilegio de los dioses. Y nunca, jamás, una elección del corazón. Fue allí, entre velos púrpura y muros de piedra pulida, donde nació el amor más peligroso que el imperio haya presenciado. Hadasa era hija de uno de los príncipes aliados del rey Jerjes, un general hebreo que se convirtió al zoroastrismo para ganar posición en la corte. Educada entre los tapices de la ciudadela real y los pergaminos de la Torá, que su madre leía a escondidas, Hadasa era, un contraste vivo. Bella como el amanecer del desierto y rebelde como el viento en las montañas de Elam. Tenía ojos oscuros como el vino y cabellos que caían en largas ondas, siempre cubiertos por un velo azul, en respeto a las tradiciones de la corte. Sus túnicas eran de lino egipcio puro, bordadas con hilos de plata. Al caminar, producía un suave sonido de campanillas atadas a sus tobillos, símbolo de nobleza y delicadeza. Nadie se atrevía a mirarla por mucho tiempo. Al fin y al cabo, ella era una promesa de alianza, y estaba prometida, pero el corazón de Hadasa no pertenecía al futuro esposo elegido por los sacerdotes de Mitra. Pertenecía a Eliav, un escriba del templo judío, nieto de exiliados traídos por Nabucodonosor, nacido entre piedras y arena, en el silencio de las murallas. Eliav era joven, pero sus ojos eran antiguos. Tenía las manos marcadas por la tinta y los hombros cargados de manuscritos, pero había en él una fuerza serena que desafiaba a cualquier imperio. El primer encuentro entre ellos no fue planeado. En una tarde abrasadora, Hadasa se perdió durante una visita al jardín de los sacerdotes zoroastrianos, donde se cultivaban flores sagradas. Buscando refugio del calor, entró en uno de los templos abandonados, donde se conservaban los manuscritos prohibidos, textos, hebreos, rollos de pergamino, escondidos de los ojos del rey. Allí entre columnas de alabastro y el olor a papiro, estaba Eliav, restaurando un texto antiguo del Éxodo. No se volvió de inmediato, pero supo, en el instante exacto en que sonaron las campanillas de los tobillos, que algo había cambiado. Ella no, solo sé. Y allí, entre una palabra y otra, el silencio gritó más fuerte que cualquier cántico de amor. «Eres un escriba», dijo Hadasa, en voz baja. «Solo soy alguien que intenta salvar lo que el mundo quiere borrar», respondió él, sin saber que acababa de firmar su propio destino. Los encuentros se multiplicaron, siempre en el mismo templo olvidado, bajo la sombra de las columnas agrietadas. Eliav hablaba de las historias de los profetas, de los salmos de David, de las luchas del pueblo hebreo. Hadasa escuchaba con ojos brillantes, más encantada por su alma que por cualquier relato antiguo. Por primera vez, conocía la fe no como obligación, sino como liberación. Ella le llevaba frutas, tejidos con los que él pudiera proteger los rollos. Él, a cambio, le enseñaba a leer hebreo, un crimen castigado con el exilio, sino con la muerte. Una vez, él le regaló un collar de piedra volcánica, colgado de un hilo de cuero trenzado, simple pero cargado de significado. Esa piedra provenía de las orillas del Éufrates, donde su abuelo había sido capturado. Era, para él, un símbolo de supervivencia. Para ella pasó a ser el símbolo de lo que jamás podría tener. Pero Susa no era una ciudad hecha para amores silenciosos. Uno de los eunucos de la reina vio a Hadasa salir del templo. La siguió en secreto y escuchó lo suficiente para entender lo que ocurría. En pocas horas, los rumores recorrían los pasillos como serpientes hambrientas. La hija del príncipe aliado involucrada con un escriba judío era más que escándalo. Era traición. El matrimonio arreglado fue anticipado. NCATDA es Hadasa. Debería unirse al general Persar Tavan, heredero de la casa de Ecbatana, en una ceremonia con más de 2000 invitados y bendiciones de los magos de Avesta. Hadasa lloró, luchó, imploró al padre, a la madre, incluso al sumo sacerdote. Pero nadie escuchaba el corazón de una princesa. La noche anterior al matrimonio, vestida en oro y cobre, Hadasa huyó. Caminó por los tejados de Susa como un suspiro, guiada solo por la luna y por el sonido distante de las oraciones. Encontró a Eliav en la escalinata del templo. «Llévame contigo», dijo ella, jadeante. «No me importa si tengo que dejarlo todo. Solo quiero seguirte». Pero Eliav era un hombre de fe y también de lucidez. «Si escapas ahora, dirán que fui yo quien te raptó. Seremos casados. Y, si morimos, ¿qué será de las palabras que aún no he escrito? ¿De las enseñanzas que aún no has leído?» Ella cayó de rodillas. Él la sostuvo entre los brazos. «Entonces, escribamos algo que ni el tiempo pueda borrar». Y allí, con un estilete de plata, grabaron sus nombres en hebreo en la pared del templo. Una inscripción escondida entre tantas piedras olvidadas, donde dos mundos se tocaron en menos y se separaron. Al amanecer, Hadasa volvió al palacio, fría, vestida con la túnica de novia,
pero con los ojos más vivos que nunca Eliab. Desapareció. Decían que fue exiliado, llevado a tierras al norte de Asiria. Otros susurraban que se refugió entre los levitas del desierto, donde copiaba textos sagrados bajo la luz de las estrellas. Hadasa nunca más habló de él, pero todos los días, al amanecer, miraba hacia el jardín del templo abandonado y tocaba el collar de piedra que escondía bajo las vestiduras. Se convirtió en reina consorte, tuvo hijos, pero su sonrisa siempre fue breve, y sus noches siempre largas. Bajo la luz de las estrellas, Hadasa nunca más habló de él, pero todos los días, al amanecer, miraba hacia el jardín del templo abandonado y tocaba el collar de piedra que escondía bajo las vestiduras. Se convirtió en reina consorte. Tuvo hijos, pero su sonrisa siempre fue breve, y sus noches siempre largas. Pasaron años desde la ceremonia. Hadasa, ahora llamada reina Astera, en los registros palaciegos, era una mujer admirada, pero temida por su frialdad y profundidad silenciosa. Sus hijos crecieron sin entender por qué, entre todas las salas del palacio, su madre evitaba el jardín oriental, el mismo que alguna vez daba al templo abandonado. Se había convertido en una líder, respetada, influyente, en la corte de Susa, pero distante de todo lo que alguna vez había soñado. Su marido, el general Artaban, era justo y hábil políticamente, pero jamás conquistó su corazón. Las noches de la reina estaban llenas de pergaminos que leía a solas, y de una piedra volcánica que nunca se quitaba del cuello, ni durante los baños de leche, ni en los rituales de los magos persas. Un día, en una reunión del Consejo Real, llegó una carta traída desde Ecbátana. Los ejércitos de Parsha habían atacado la frontera norte, y los líderes de la ciudad clamaban por escribas que pudieran registrar los relatos de los refugiados y organizar los archivos en hebreo y arameo, lenguas predominantes entre los exiliados. Al leer el nombre del responsable del pedido, Hadasa contuvo la respiración en Eliab ben Maquar. Su cuerpo se heló, le temblaron los dedos. Su alma lo reconoció antes de que el nombre completara la línea. Él estaba vivo y escribiendo. Esa noche, como no lo hacía desde hacía mucho, Hadasa salió por los pasadizos secretos del palacio. Cubierta por un manto oscuro, montó un camello blanco y partió en silencio, con solo un sirviente de confianza. Llevó consigo algunos mantos finos, fragmentos de papiro, y el collar. El viaje hasta Ecbátana duró 13 días. Al llegar, el sirviente la condujo al santuario, donde los escribas se reunían, un monasterio excavado en las montañas, protegido por murallas naturales, y por hombres que seguían la antigua fe hebrea. Entró sin anunciarse. La luz de las lámparas creaba sombras alargadas sobre las paredes de piedra. El olor a aceite y tinta llenaba el aire. Y allí, con la espalda encorvada sobre un rollo de pergamino, estaba él. El cabello ya estaba encanecido, pero el perfil era el mismo. Los mismos rasgos serenos. La misma presencia firme e invisible. Eliab susurró. Él se giró, no hubo palabras, solo ojos llenos. Un instante que rompió todos los años. Él caminó hacia ella, lentamente, como si confirmara que no era una alucinación. Y, cuando por fin se miraron, todo lo que había sido silenciado por la política y el tiempo, salió a la luz. No se abrazaron, pero bastaba una mirada para que el templo se llenara de promesas antiguas. Esperé, dijo él, al fin. Yo también, respondió ella. Ella le habló de sus hijos, de la vida de fachada, de las noches en vela. Él le contó sobre las copias, los manuscritos salvados, la comunidad que había ayudado a levantar, pero ambos evitaron la pregunta. Y ahora, durante semanas, Hadasa permaneció en Ecbátana, bajo el pretexto de estudiar las leyes de los exiliados. Todas las noches se encontraba con Eliab en la sala de las inscripciones. Las lecciones se convertían en conversaciones, las conversaciones en confesiones. Y, un día, ella lo vio con claridad. Allí estaba el amor que nunca había dejado de existir, un amor que había resistido a los tronos, a las leyes y hasta al silencio. Pero el mundo estaba hecho para hombres obedientes, y una reina no pertenecía a los márgenes de las montañas. Cuando el rey Artaban supo de la demora de su esposa, envió mensajeros para convocarla. El tiempo de huida llegaba a su fin. El retorno era inevitable. En la víspera de su partida, Hadasa y Eliab caminaron hasta un risco bajo la luz del crepúsculo. La historia se repite, dijo ella. Pero ahora somos dueños de nuestra historia, respondió él. Ella tomó sus manos. No puedo llevarte conmigo, pero quiero dejar algo que nadie pueda quitarnos. Se quitó el collar del cuello, lo colocó sobre la palma de él. Si algún día alguien encuentra esta piedra, sabrá que aquí floreció un amor que ni la muerte, ni los imperios, ni el tiempo logró borrar. Él sonrió con lágrimas en los ojos. Entonces escribe, sigue contando, incluso desde dentro de los palacios, porque quien nada resiste nada. La mañana siguiente Hadasa partió. Volvió a Susa.
donde asumió su posición con dignidad. Nunca habló de Ecbatana, pero su mirada cargaba una nueva profundidad. Sus escritos, que más tarde serían encontrados entre las ruinas de la Biblioteca Real, contenían palabras que muchos creyeron oraciones, pero eran cartas a mensajes, cifrados de amor y fe. Eliav permaneció en las montañas hasta el final de sus días. Su nombre, sin embargo, resonaría entre los pergaminos salvados por los escribas, mencionado siempre con reverencia, como aquel que amó a la reina sin jamás poseer su corona. Y así, bajo los velos y sombras de Susa, se cierra la historia de Hadassah y Eliav, un amor que no cabía en el tiempo ni en el pero que floreció en los márgenes sagrados de la fe y la palabra escrita.